Pues nada, ahora ya un poco explicado quién es Sergio, vamos a ver, hablar un poco de eólica y antes que nada para el que entre aquí para ver, para conocer qué es la energía eólica, que mucha gente pues verá un aerogenerador y dirá, pues mira, poco más, ¿sabes? No sabe mucho. Cuéntanos cómo es un parque eólico, en qué consiste. Vale, pues a ver, la energía eólica realmente no tiene, o la eólica moderna, por así decirlo, no tiene tampoco nada de revolucionario, ¿no? Simplemente a alguien se le ocurrió que aquellos molinos que servían para moler harina, por ejemplo, Ujú. pues que se les podía poner un generador eléctrico, ¿no? Claro, eso fue evolucionando, evolucionando y luego llegó, digamos que la década ya de los 70-80 es lo que se conoce como el nacimiento de la eólica moderna, ¿no? Ujú. Claro, los aerogeneradores de entonces no tienen nada que ver con los de ahora. Ujú. Pero bueno, básicamente en términos, o sea, yendo a lo sencillo, ¿no? Digamos que los aerogeneradores son tripala, o sea, eso es a donde ha convergido la industria como el diseño más eficiente o cost effective, ¿no? Como diría en inglés, Ujú. relación coste-beneficio. Y básicamente son esas palas que se mueven gracias al giro del viento, que tienen un perfil aerodinámico similar al de un avión, ¿no? Para aprovechar ese viento, ¿no? El avión tiene la sustentación Ujú. para permitir volar, ¿no? Al avión o mantenerse en el aire, pues tienen un perfil similar que permite ese giro, ¿no? Eso se conecta a un generador eléctrico. Hoy en día ya tenemos la ayuda de la electrónica de potencia, ¿no? Para esa integración en la red, ¿no? Para que la electricidad pueda integrarse de forma correcta, con la calidad correcta y sea, digamos, gestionable Ujú. y se pueda acoplar con la red. Bueno, tenemos también, me lo he saltado, tenemos una multiplicadora entre el eje lento y el generador, ¿no? Ujú. Nosotros tenemos el eje lento, que eso sería a qué velocidad, a la velocidad a la que se mueve el rotor, las palas, lo que vemos desde el coche, ¿no? Cuando vamos por la carretera. Ujú. Pero para aumentar esa velocidad a la velocidad necesaria por el generador eléctrico, ¿no? Que es bastante superior, vamos a poner 1500 revoluciones, pues para pasar de esas 15 revoluciones a esas 1500, pues tenemos en medio una multiplicadora que no es más que una caja de cambios de una sola velocidad de un coche, podemos decir, ¿no? Exacto. Vale, entonces tenemos a la salida de ese generador o a la salida de esa electrónica de potencia, ¿no? Tenemos la generación, la potencia en baja tensión, y Ujú. entonces tenemos que poner un transformador que nos permita pasar a una media tensión que ya nos permita distribuir o transportar esa electricidad hasta una subestación eléctrica, ¿no? Normalmente cada parque tiene una subestación donde se pasa de esa media tensión a la que se sale del aerogenerador a una tensión superior ya lista para ser transportada en la red eléctrica, ¿no? Ya en esas famosas líneas de alta tensión que todos conocemos. Ujú. Y realmente luego ya estamos los consumidores, Ya realmente está. no hay mucho más que contar, Sí. vamos, no es tecnología de la NASA, ¿no? Mm. Realmente. Sí, entiendo que de las partes más costosas del proyecto en sí, igual es las líneas de transmisión, ¿no? Pues habrán Bueno, bastante. realmente, si cogemos el proyecto del presupuesto completo, ¿no? De un Mm. parque eólico, la mayoría del coste se lo lleva la turbina. O La sea, turbina. eso es, sí, sí, en torno, podemos decir que un 70% del coste total de un proyecto es turbina, es turbina. Ujú. Y luego ya ese 30% del que hablamos, pues se queda para el resto de infraestructuras, ¿no? Claro, tanto de obra civil, al final tú tienes que hacer caminos, tienes que hacer unas plataformas para los componentes, para que la grúa vaya, monte los componentes, etcétera. Tienes que Ujú. hacer unas cimentaciones, ¿no? El aerogenerador va apoyado en el suelo, ¿no? Sobre una cimentación que va enterrada, que Ujú. tiene hormigón, que tiene metal, y luego tenemos estos cables, ¿no? De subterráneos que van hasta la subestación y luego la propia subestación, que también pues son una inversión considerable, ¿no? Dependiendo. Ok. Y luego ya a veces, dependiendo del parque, si estás muy lejos de tu punto de conexión a red, ¿no? Donde red eléctrica te ha dado el acceso, pues ahí es donde entran las líneas que también, como has dicho, pues son un coste a tener en cuenta, pero la turbina se lleva buena parte de la Bueno, inversión. ok. Sí, y entiendo que a nivel medioambiental también serán bastante exigentes, ¿no? Para. Sí, realmente uno de los cuellos de botella, ¿no? En los últimos años estamos viendo que se está instalando muchísima fotovoltaica y que a la eólica le cuesta arrancar, ¿no? Y uno de los motivos es que el permitting, ¿no? O el Mm. desarrollo de todos los permisos en eólica
pues cuesta más años, es más complejo, el impacto ambiental que has dicho, ¿no? De un parque eólico, pues lleva más trabajo, ¿no? Lleva más trabajo, hay más cosas que analizar pues digamos que las administraciones no son tan ágiles, ¿no? Como con la fotovoltaica, que quizá ese impacto es más sencillo de evaluar. No digo que sea sencillo, pero más sencillo que en un parque eólico, ¿no? Ok. Vale. Y después también tendríamos diferentes tipos de aerogeneradores o siempre son como has comentado, ¿hay alguna? ¿En qué Bueno, la se realidad pueden diferenciar? Sí, la realidad es que desde hace tiempo, desde hace muchos años, casi desde los inicios diría, la industria ha convergido en este diseño tripala, ¿no? Que todos conocemos, el que vemos desde la carretera. Y sí que es verdad que aunque ha habido a lo largo de la historia diseños bipala e incluso monopala, podría buscar alguna foto, que es una cosa muy curiosa, porque en el otro lado de la pala hay como un contrapeso, ¿no? Porque si no, pues esa torre vibraría demasiado y tal. Claro. Lo cierto es que no, hoy en día, y esto es una industria madura, tenemos aerogeneradores tripala y no se están haciendo grandes inventos más allá de prototipos o una startup que propone algo, pero que no son turbinas comerciales, por así decirlo, ¿no? Sí que es verdad que, o sea, prácticamente la eólica, y bueno, si me escucha alguien de un fabricante, igual me puntualizaría mucho, ¿no? Pero se ha convertido en cierto modo en una commodity, ¿no? Es decir, que tú como desarrollador o como alguien que quiere construir un parque, suponiendo que la turbina es una caja negra, ¿no? Tú podrías decir, compara un fabricante con otro, me dan un precio similar, calculo cuánto genera cada uno y es similar, está todo muy, muy ajustado, ¿no? No es que alguien tenga una tecnología rompedora y sea mucho mejor que el resto, entonces todo el mundo compre ese, no, digamos que hay una... O sea, los productos están tan afinados y tan ajustados que no hay diferencias notables, salvo en proyectos muy concretos o cosas muy concretas. En un proyecto estándar normal en España, no encuentras diferencias notables entre irte de un fabricante a otro. Y de nuevo, esto lo digo entre comillas, siempre mirando la turbina como una caja negra, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollador, ¿no? Luego, tecnológicamente, pues cada uno cada maestrillo tiene su librillo, que diría uno, ¿no? Pero... Entiendo, a nivel de electrónica de potencia, por ejemplo, hay varios tipos. Sí, si nos vamos al detalle tecnológico, pues sí que hay varias opciones en el mercado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el generador doblemente alimentado, la de FIG, que igual conocéis, que esto básicamente es eje lento, multiplicadora, y luego generador asíncrono de jaula de ardilla, bueno, con escobillas, ¿no? Y aparte, y al lado, digamos, en paralelo, un convertidor electrónico, pero de potencia parcial, le llaman, ¿no? Que solo gestiona, digamos, un 10-20% de toda la potencia de la turbina, ¿no? Luego tenemos otros modelos que se llaman los full converter. Bueno, de full converter tendríamos dos modelos. Uno que se llama el direct drive, que este no tiene multiplicadora, entonces directamente lo que hay es un generador multipolo que simplemente gira a la misma velocidad que el rotor, ¿no? Que el eje lento, y que después de ese generador multipolo hay un convertidor full converter, que le llaman, de potencia completa. Y que ya se encarga de que la electricidad salga de ahí, pues con la frecuencia perfecta, con la tensión, etc. Y luego de full converter tendríamos también la versión de media velocidad con generador de imanes permanentes. Que esto es pues una mezcla entre los dos, ¿no? Tenemos el eje lento, luego tenemos una multiplicadora, pero que en lugar de ir a esas 1200 o 1500 o 1800 revoluciones, se queda más abajo, entre 400, bueno, depende también del fabricante y tal, hablo aquí un poco de memoria. Y luego sí tenemos un convertidor también de potencia completa, un full converter, que deja la electricidad con todos los parámetros establecidos, ¿no? Entonces sí que es verdad que tú puedes ir al mercado y ver diferentes tecnologías, ¿no? Igual cada fabricante tiene la suya, o un fabricante en onshore tiene una y en offshore tiene otra, o un fabricante en modelos más antiguos, más pequeños tiene una y en más modernos ha decidido saltar a otra. Pero al final a lo que te voy es que
No hay tampoco una ventaja, o sea, algunos son un poco mejores en algo y peores en algo, y igual algunos son más baratos, pero el mantenimiento es un poco más caro, ¿no? O sea, esos son el tipo de cosas que se suelen evaluar, pero que muchas veces, ya te digo, las diferencias no son notables, ¿no? Sino que todos son detalles a la hora de decidir entre una y otra.